Capítulo 53. Siempre me ha gustado jugar con fuego. Notas. Por fin estamos aquí. Mierda, golpea el ventilador. Pero, por supuesto, no hemos terminado con la historia solo porque fue una revelación, no. Tengo mucho más por venir. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo. Aizawa Shouta no podía creer lo que veía. Su alumno. Pizarra. No había manera de que nada de esto pudiera ser real. Era tan espantosa la forma en que Shinzo había actuado. Esperaba que lo que vio en el pasillo del dormitorio fuera una casualidad. Un truco del ojo. Pero no fue así. Shinzo había drenado la sangre de uno de los tripulantes. La boca presionó la garganta del hombre, drenando el fluido carmesí de su cuerpo. Sus músculos se habían hinchado y se hizo más alto. Había acorralado a una mujer, arrancándole el corazón como el ladrón de almas, y se lo había tragado entero. Su espalda se había arqueado, y las púas habían bajado por su espalda, una cola se extendía desde su columna vertebral. Fue horrible de ver, aunque empeoró. Shouta no sabía cómo, pero lo hizo. A Shinzo le brotaron grandes alas de la espalda, completamente desarrolladas, como si simplemente hubieran estado dormidas. Mientras volaba de regreso al rascacielos en el que él y Todoroki estaban parados, Shouta tuvo que ver cómo el helicóptero caía del cielo, la transmisión se cortó cuando impactó contra el hielo. Él era tan malvado. ¿Cómo es posible que Shouta no lo haya visto antes? No había disgusto en su rostro, ni en sus acciones. En cambio, había una mirada de placer retorcido y demente. Este no puede haber sido el mismo Shinzo que se transfirió al curso de héroe. Algo había cambiado. Según el suplente de Tsukauchi, el exnovio de Shinzo no mostró ningún signo de ser sádico. Shouta entrecerró los ojos. ¿Sería posible que Midoriya mintiera? No, porque eso significaría que engañó la peculiaridad de Tsukauchi, y. Aizawa saltó de su lugar en el sofá, retorciéndose las manos en un ataque de energía nerviosa. Empezó a caminar de un lado a otro, murmurando por lo bajo. Si Midoriya de alguna manera esquivó a Tsukauchi, hay otros pequeños hechos que podría haber esquivado. No había estado mucho con Midoriya, por lo que no podía decir nada sobre sus palabras con el detective. Pero aún así, pensó Shouta, todavía era una coincidencia peculiar que Midoriya fuera amigo de ambos traidores de Wa antes de que se convirtieran en traidores. Shouta dejó de pasearse. Si Midoriya fuera en realidad un villano, ¿qué nivel de peligro tendría para ser amigo de dos poderosos villanos? El chico no tenía peculiaridades, pero eso no necesariamente lo hacía débil. Aunque era inteligente. Probablemente era algún tipo de informante entonces. Necesitaba llevar estos pensamientos al propio detective. Cuando Aizawa entró en la oficina de Naomasa, Izuku no pudo evitar sentir un presentimiento. Se le pidió que abandonara la oficina, lo que le pareció bastante sospechoso. Su sospecha solo aumentó cuando Aizawa lo miró de reojo mientras salía por la puerta. Caminó por la estación, saludando calurosamente a sus compañeros de trabajo y esperando el posible show de mierda. Honestamente, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta de Naomasa se abriera, revelando a Aizawa, cuyo rostro no mostraba ninguna emoción. Izuku no tuvo tiempo de preguntarles nada antes de que lo envolvieran en el arma de captura del hombre desaliñado. Naomasa salió de la oficina, con los ojos fijos en Izuku. Su expresión también estaba cuidadosamente en blanco. Izuku se rió nerviosamente. «Masa-kun, ¿qué está pasando? ¿Hay algo mal?» Naomasa lo miró por un momento, contemplando. «Eso depende, Izuku-kun». ¿Qué respuesta tan críptica? Izuku esperó a que él explicara. Cuando no lo hizo, inclinó la cabeza, hizo que sus ojos parecieran un poco más grandes y respondió. «Depende de qué». Podía ver cómo disminuían las defensas de Naomasa, pero no lo suficiente. Naomasa se acercó un poco más a Izuku, a pesar de que Aizawa le advirtió que no lo hiciera. El detective suspiró en voz alta, transmitiendo su profundo agotamiento. «¿Es verdad? ¿Eres un villano, Izuku-kun?» Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas. «¿Un villano? Masa-kun, ¿por qué?» Responde a la pregunta, Izuku. Interrumpió. Izuku hizo que las lágrimas cayeran por su rostro. «No entiendo. Responder. Pregunta.
Izuku se detuvo y su expresión cambió. Sus lágrimas se secaron de inmediato y su rostro cambió a una expresión que Naomasa nunca antes había visto en el rostro de su suplente. Bajó la cabeza, pero sus ojos permanecieron fijos en el detective. Una pequeña sonrisa adornaba su rostro, pero era más desagradable que tranquilizadora. No. Mentir. Naomasa vaciló. Eso fue una mentira, dijo tembloroso. El agarre de Aizawa sobre Izuku se intensificó, y la sonrisa oscura de Izuku solo se amplió. Así que tenía razón, dijo Aizawa, en voz baja. Más fuerte dijo. Sabemos que eres un informante de la Liga de Villanos. Esto sorprendió a Izuku. Echó la cabeza hacia atrás y se rió, encantado. ¿Informante? ¿Crees que yo soy? Estaba abrumado por las risitas. Se volvieron un poco más maníacos a medida que avanzaban. Perturbado, Naomasa hizo la pregunta. ¿Así que no eres un informante? El detective y Aizawa intercambiaron una mirada. Izuku simplemente dejó que su sonrisa se ampliara. Naomasa observó con horror cómo aparecían costuras en las mejillas de Izuku, dejando que su sonrisa se ensanchara hasta un grado aterrador. Eso significaba que él no era estrafalario. Naomasa no pudo soportarlo más, por favor. Solo díganos, y tal vez incluso obtenga una sentencia más leve si coopera. Izuku resopló, divertido. Dudoso. Rápidamente se liberó del arma de captura de Aizawa, aterrizando en el mostrador de la recepcionista mientras saltaba hacia atrás, sorprendiendo a la mujer sentada allí. Su sonrisa nunca vaciló. Extendió las manos, dejando que las sombras de la habitación cayeran bajo su control. Hizo que las sombras se arrastraran y se apoderaran de los dos hombres. Cada uno de ellos luchó dentro de su nueva prisión. El pánico abrumó sus sentidos y se preguntaron con qué demonios estaban lidiando. Izuku se bajó lánguidamente del escritorio y se dirigió hacia ellos. No soy un mero informante. Sho y Toshi son mis novios. Y me respetan. Naomasa retrocedió. Aizawa se mantuvo firme. Izuku se dio la vuelta abruptamente, salió de la estación y entró en el estacionamiento. Sacando su teléfono, envió un mensaje de texto a Shouto y Toshi. 10:38. Gremlin Bean. Es hora, queridos. Sleepy Boy. Estoy allí. Sukolite. Yo también. Izuku sonrió cuando sus dos novios aparecieron de las sombras. Estaban de pie a cada lado de él. Shouto a su derecha, y Toshi a su izquierda. Una vez que arrastró a Naomasa y Aizawa fuera de la estación, comenzó su espectáculo. Los cinco, sorprendentemente, no atrajeron mucha atención considerando su ubicación. Aizawa estaba luchando emocionalmente al ver a sus dos antiguos alumnos. Y Toshi, especialmente. Dicho chico sonrió con picardía, mostrando todos sus dientes. Con un chasquido de sus dedos, el atuendo sencillo de Izuku se transformó en un traje. Miró el papel para su revelación improvisada. Izuku se volvió hacia sus novios. Pensaron que yo era un mero informante de la liga, les dijo. Shouto no pudo ocultar su pequeña risa, mientras que Toshi resopló. Bueno, definitivamente no eres un informante, Suku, dijo Toshi. Bueno, ¿quién eres tú, entonces? Espetó Naomasa, perdiendo la paciencia. Luchó dentro de su prisión de sombras, pero aún no podía moverse. Izuku llevó su mano a su pecho, con una sonrisa grabada en su rostro. Bueno, ya que lo pediste tan amablemente, comenzó. Levantó ambas manos, con las palmas hacia arriba, cuando finalmente lo dijo. Yo. Soy Kitlash, el ladrón de almas. No pudo contener la risa ante la breve incomprensión en los rostros de los dos hombres. Fue Naomasa quien se quebró primero. Rápidamente se atragantó con su propia saliva, tosiendo y tosiendo. Las lágrimas caían por su rostro, una por una, y miraba al suelo con ojos vidriosos. Esas lágrimas gotearon por el suelo, manchando el pavimento. Aizawa no podía respirar. Sus pulmones habían dejado de funcionar momentáneamente cuando comprendió el monstruo literal frente a ellos. Fue sutil, pero empezó a hiperventilar. Luchando por calmarse, inclinó la cabeza para evitar que los tres vieran su rostro. Mi puto suplente, murmuró Naomasa. Izuku usó su voz infantil y su rostro inocente, Masa-kun.
El hombre retrocedió y, por lo tanto, pudo ver toda la vista de los ojos de Izuku volviéndose carmesí. Tuvo que ver cómo el cuerpo de su propio suplente se estiraba y se transformaba en la criatura que ve en sus pesadillas. A medida que Izuku crecía, más y más personas a su alrededor comenzaron a darse cuenta. Jadearon y señalaron. Naomasa trató de gritarles que corrieran, pero su voz le falló. La abominación siguió creciendo, sus brazos se alargaron y sus piernas se articularon. Sus fauces se alargaron hasta convertirse en un hueso afilado, solo para ser eclipsadas por los dientes largos y afilados como navajas. No había nada sobre lo que mentir aquí. La criatura, Kitlash, chilló junto a los oídos de ambos hombres. Me sentí solo, ya sabes. Y mis dos novios necesitaban un potenciador, así que les di uno. No es mi culpa que no te guste. Aizawa respiró hondo, despacio, dándose cuenta de lo que estaba escuchando. Los corrompiste, susurró. Sus ojos se dirigieron a Hitoshi, quien se humedeció los labios con una lengua larga, similar a como lo hacía en el helicóptero. Sus ojos eran de un magenta brillante, y Aizawa no pudo soportarlo más. A pesar de sus ojos secos, comenzó a llorar. Su pena lo sacudió. Hitoshi podría haber sido su hijo. Lentamente había comenzado a sentirse así para todos sus niños estudiantes. Cuando la psique de los dos hombres finalmente se hizo añicos, la estación de policía detrás de ellos finalmente comenzó a darse cuenta de la terrible situación que estaba sucediendo justo afuera de sus puertas. Notas. Me encantaría algunos comentarios agradables. Capítulo 54. Me he vuelto al norte. Notas. Hola. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo. Los civiles se reunieron para mirar. Los oficiales se levantaron de sus sillas para tomar su equipo. Los dos hombres atrapados fueron liberados cuando cayeron de rodillas. Sansa salió corriendo de la estación, gritando a la gente. ¡Corran! ¡Sal de aquí! Algunas personas hicieron caso a su consejo, la lógica superó su curiosidad. Los que no se fueron eran demasiado curiosos por sus propios bienes. Miraron y señalaron, y algunos tenían sus teléfonos afuera, filmando. Izuku gruñó en los rostros de la multitud antes de extender una garra y recoger a 4 o 5 personas. Lentamente abrió la boca, desquiciando la mandíbula. Las personas en sus garras se dieron cuenta de lo que estaba haciendo antes que el resto de la multitud, aunque la multitud no tardó mucho en darse cuenta también. La gente se retorció, gritando de terror cuando él se los metió en la boca, cerrando la mandíbula a la velocidad del rayo. Solo tomó un segundo. Él creció. Donde él tenía 5 pisos, se convirtió en 7 pisos. Shouto y Toshi fueron tras algunos miembros de la multitud antes de que pudieran escapar. Se atiborraron felizmente, comiendo los corazones de varias personas, creciendo en tamaño. Cada uno de ellos era del tamaño de un edificio de 2 pisos. La gente comenzó a gritar histéricamente, alejándose de las bestias. Algunos héroes entraron en escena, y Izuku se encargó de ellos antes de que pudieran hacer nada. Su forma se onduló y creció una vez más. Se movieron en dirección al centro de Musutafu, diezmando a los ciudadanos a su paso. Demolieron edificio tras edificio, causando estragos en la ciudad. Aproximadamente 30 minutos después de su ataque, Shouto vio algo en el aire que se dirigía hacia ellos. Alertó a Izuku, quien miró a su derecha. Vio lo que parecía ser una criatura alada. Los ojos de Izuku se abrieron, reconoció a la criatura. Era el mismo tipo de criatura que era Izuku. Aterrizaron a unos metros del trío e Izuku los incitó a hablar. Izuku, tienes que venir conmigo. Izuku parpadeó, luego volvió a parpadear, mamá. Inko solo asintió antes de volverse hacia Hitoshi y Shouto. Ella inclinó la cabeza como un gato antes de agitar las garras y hacer un gesto para que la siguieran. Todos lo hicieron. Mientras todos tomaban vuelo, Shouto, cuyas alas no aparecieron hasta 15 minutos antes, se tambaleó un poco antes de acostumbrarse a estar en el aire. Todos siguieron a Inko, quien voló prácticamente a la velocidad del rayo. Izuku siguió, aunque sus novios estaban medio segundo detrás de él. Una vez que llegaron al bosque Musutafu, Inko de repente se zambulló y desapareció en las sombras. Los 4 reaparecieron en un bosque diferente. Izuku sabía esto porque los tipos de árboles eran muy diferentes.
Eran grandes árboles antiguos, con enredaderas colgando de cada rama. En las copas de los árboles, había casas. No, eran demasiado grandes para ser casas. Entonces, caminaron durante unos 10 minutos, hasta que Inko los llevó a un claro. Había madrigueras rodeando la línea de árboles, extendiéndose a medida que avanzaban en el bosque. Izuku volvió su atención a su madre, que lo miraba. Realmente le hizo notar su diferencia de altura. Ella era del tamaño de un edificio de 4 pisos, mientras que Izuku era del tamaño de uno de 15 pisos. Tanto Shouto como Itoshi tenían aproximadamente la mitad del tamaño de Inko. El oído de Izuku captó murmullos a su alrededor y sus ojos se volvieron en la dirección del ruido. Docenas de criaturas, similares a la semejanza de los 4, con algunas características distintivas, aparecieron de las guaridas circundantes. Inko se permitió sonreír, mientras sus súbditos veían a su hijo. Observó bien a los otros 2 kan que estaban con él. Uno de ellos tenía ojos magenta y extremidades más desgarbadas que el otro, que tenía ojos desiguales y dientes más largos que sobresalían de sus labios. Los 2 se pararon alrededor de Izuku de manera protectora, como si necesitara protección adicional. Aunque el gesto fue claro. Los 3 eran compañeros, no había dudas al respecto. Inko se puso de pie en toda su altura, atrayendo la atención de su tribu. Hoy mi hijo ha comenzado la revolución, miró a su hijo, quien parecía confundido, pero continuó. Él se reveló al mundo en los últimos días, y en ese momento de confusión, Japón será incapaz de hacerlo. Vengarse. Ahí es donde entramos cada uno de nosotros. Será la fiesta del siglo. Todos los kan rugieron e Inko le dio un codazo a su hijo para que hiciera lo mismo. Rugió, y sonó por todo el bosque durante millas, sacudiendo las raíces de los árboles. Sus 2 compañeros los siguieron y, a pesar de su tamaño, los 2 dejaron escapar rugidos que superaron a los de su tribu. Parecía que los Turned eran más poderosos de lo que parecían. La multitud de kan se dispersó, algunos deambularon por el claro y regresaron al bosque, y otros regresaron a sus guaridas. Izuku giró la cabeza para mirarla, antes de encogerse a más de su tamaño. Un kan que era un poco más pequeño que Inko trotó hacia ellos. Tenían una cicatriz sobre el ojo derecho, que obviamente estaba ciego. Su forma brillaba en un plateado metálico, sus escamas reflejaban la luz del sol. Cuando se detuvieron a 1 metro de Inko, agacharon sus patas delanteras en una reverencia. Su Alteza, bienvenido de nuevo, dijo una voz claramente femenina. Inko asintió con la cabeza hacia el kan. General Benira. Es bueno estar de vuelta. Este es mi hijo, Izuku. Benira se giró para mirar a Izuku, quien no sabía qué hacer consigo mismo. Benira miró a Izuku de arriba abajo, nunca en mi vida hubiera pensado que conocería a un Kandibore. Es un honor. Miró a los 2 kan más pequeños también, y sus compañeros convertidos. Asombroso. Inko solo sonrió e hizo un gesto para que todos la siguieran. Ven, tenemos mucho de qué hablar. Notas. Por favor, dejen algunos comentarios agradables. Capítulo 55. Me haces enojar. Notas. Soy consciente de que es un poco corto, pero francamente, no me importa. Llegué al punto en el que escribí 4 párrafos, procedí a estar muy orgulloso de mí mismo, solo para darme cuenta de que ni siquiera había escrito tanto. De todos modos, vertederos de conocimientos como este siempre me hacen sentir incómodo de todos modos, así que perdonen la incomodidad. Espero que lo disfrutes. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo. Siguieron a Inko a una de las madrigueras más grandes entre el dosel de los árboles. A partir de ahí, se sentaron en círculo. Inko estaba en la parte trasera de la guarida, con el general a su derecha. Izuku se sentó frente a su madre, con Itoshi y Shouto a su derecha e izquierda respectivamente. Solo pasaron unos momentos, antes de que Inko comenzara. Actualmente, estamos en una gran dimensión de bolsillo ubicada en la parte superior del árbol más alto de Aokigahara. Dejó reposar esa información por un momento. Izuku se animó. Así que cuando viajamos en la sombra en el bosque de Musutafu, estábamos desviando a cualquiera que pudiera estar siguiéndonos. Preguntó. Inko asintió, orgullosa de su hijo por esa deducción correcta.
Esperó otro momento, antes de continuar, nosotros. Hizo un gesto a todos en la habitación, nos llamamos Kans. Luego señaló a Izuku, tú, hijo mío, eres lo que se conoce como Kanibore. Izuku inclinó la cabeza en cuestión, Inko respondió del mismo modo. Ahora, eres solo el segundo en existir, pero el último era igual que tú. El ápice de nuestra especie, y el único que puede transformar humanos en Kans. Izuku contuvo el aliento. Eso tenía mucho sentido. Él asintió y le hizo un gesto a su madre para que continuara. Inko lo hizo, Kans son una forma de demonio, y hemos existido por más de 1000 años. Izuku asintió con atención, nacer Kan es diferente, por supuesto. Todos los Kan tienen un sadismo instintivo integrado en su genética. Porque los Kan necesitan matar para comer. Así que esto elimina cosas inútiles como la culpa. Itoshi pateó suavemente el suelo, eso tiene mucho sentido. Inko asintió, estando de acuerdo con él, lo hace, ¿no? Una pausa, durante muchos años creí que Izuku no tenía la naturaleza sádica de un Kan. Solo ahora me doy cuenta de que lo has estado suprimiendo durante muchos años, le dijo a Izuku, quien parecía estar tratando de procesar la gran cantidad de información. Parpadeó varias veces antes de agregar. Estaba tan decidido a convertirme en un héroe que ni siquiera me detuve a considerar por qué y cómo me sentía así. Inclinó la cabeza hacia un lado y de repente recordó algo. Tal vez el gato debería haberme dado una pista. Inko parpadeó, ¿el gato? Izuku, sorprendido de haber dicho eso en voz alta. Sí, cuando tenía como 12 años y estaba caminando a casa desde la escuela, había un gato herido en un callejón. Algo, probablemente hambre, mirándolo hacia atrás, se apoderó de mí, y lo siguiente que supe fue que había drenado la sangre del gato. Él se rió entre dientes tímidamente, en su mayoría, simplemente no reconocí qué sucedió. Eso tiene sentido, dijo Benira. Cuando los ojos de todos se dirigieron a ella, explicó. Nuestra reina también es conocida por ignorar convenientemente las cosas. Inko mordisqueó juguetonamente a Benira, quien soltó una carcajada. Izuku les permitió tener su momento, antes de decir, si voy a liderar esta revolución, necesito saber cuál es nuestro plan. Así que pasaron las próximas horas planificando, hasta que finalmente se les ocurrió un plan concreto, con planes alternativos también. La identidad del ladrón de almas se revela como la del estudiante de secundaria Midoriya Izuku. Katsuki se sentó allí, en shock anulando sus otras funciones corporales, los ojos fijos en la pantalla. Había una foto debajo del titular de la cara familiar con la que tanto había estado tratando de arreglar su relación. Tembló, apretando el puño con una emoción a la que no podía poner nombre. Enfado. Terror. Traición. Una mezcla de esos tres. No, pensó Katsuki, esto es una especie de confusión cruel. Katsuki se puso de pie de repente, derribando una planta falsa con un golpe de su mano. Dejó escapar un grito de frustración, que sonó más ahogado de lo que quería admitir. Sus compañeros de clase a su alrededor parecían estar en un estado mental similar. Aunque el único que estaba en el mismo grado de conmoción que Katsuki era Kirishima. Katsuki vio que el chico pelirrojo se agarraba la cabeza y gritaba. Ese maldito traidor. Katsuki apenas captó los murmullos del chico, ya acostumbrado a los murmullos de Izu, se contuvo a sí mismo. Los dos se quedaron allí, sonriendo, como si ninguno fuera un asesino en serie. No era propio de él, pero Katsuki se acercó y tentativamente le dio un abrazo a su amigo, cortando sus murmullos al instante. Contra su voluntad, pequeñas lágrimas escaparon de los ojos de Katsuki antes de que pudiera detenerlas. Esto, sin duda, alarmó a sus compañeros de clase a su alrededor. Las noticias en la televisión cambiaron a la carnicería del centro de Musutafu. Cientos estaban muertos, los edificios fueron diezmados y todo fue gracias a 3 criaturas gigantes. El más grande es la misma criatura en la Uso. Nunca hubo un doppelganger de Izuku. Todo era una estratagema elaborada para mantener su tapadera. Las rodillas de Katsuki se doblaron, y solo Kirishima evitó que golpeara el suelo con demasiada fuerza. Las lágrimas fluían ahora, cuando la realidad golpeó a Katsuki en la cara como un tren de carga. ¿Era esto su culpa? Ese nerd tuvo que soportar años de acoso y tormento sin fin gracias al rubio. ¿Fue parte de la razón por la que se convirtió en villano?
Recordó los recuerdos que luchó tan duro para empujar hacia abajo, en la Usopp. Izuku obviamente había estado disfrazado. Agachó la cabeza y apretó los dientes al recordar cómo el nerd se había burlado de él, regodeándose de cómo había matado a sus lacayos. Y brutalmente, además. Entonces recordó cómo lo había amenazado con violarlo. Había sido una sensación horrible, y se había sentido tan inútil. Cuando había sido Izuku tan malditamente malvado, ¿simplemente lo había escondido bien? ¿O sucedió algo que lo cambió? Katsuki no lo sabía, pero iba a averiguarlo. Nezu estaba fascinado por esta interesante revelación. ¿Quién hubiera pensado que el suplente sin peculiaridades de Tsukauchi-kun era el supervillano más buscado de Japón? Y un kan para arrancar. Nezu no había escuchado una palabra de un kan en décadas. Pensó que todos habían muerto durante el aumento de las peculiaridades. Obviamente no, aunque nunca ha visto un kan tan poderoso. Es sorprendente cómo High-Specs no hizo la conexión antes. Simplemente nunca hubiera pensado que tendrían un kan en sus manos. Nezu saltó de su silla y comenzó los preparativos. ¿Preparativos para lo que usted puede pedir? Guerra. Notas. Digo esto aquí porque dudo que pueda encontrar una manera de encajarlo en la historia. Tuve que expandir la tradición de alguna manera, y va en una dirección diferente a la de Sonie Sedge. Entonces, un kan es una mezcla de demonio barra vampiro, y Toshi tiene más del lado demoníaco, mientras que Shouto tiene más del lado de los vampiros. Por lo tanto, la razón por la que Shouto prefiere ir primero al cuello, y Toshi es más sádico con su columna vertebral aplastada. De todos modos, me encantaría algunos comentarios.